Entonces, Hebreos 4:3. Pero los que hemos creído entramos en el reposo. Los que hemos creído en este sacerdocio, de eso está hablando. Los que hemos creído en el Hijo y en su orden sacerdotal. Pero los que hemos creído entramos en el reposo de la manera que dijo. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. ¿De qué está hablando aquí el escritor de Hebreos? Le está diciendo al resto de los judíos: es verdad que nuestros padres no entraron al reposo, porque creían y caminaban en este orden que no podía darles el reposo, sino que Dios guardó su reposo, les decía el escritor de Hebreos, para este tiempo, para que el Hijo lo ministrara como el Señor del reposo. Dice, y por eso dice, pero los que hemos creído entramos en el reposo. Luego dice en el 4, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. O sea que le está diciendo, no le estoy hablando de un reposo de una tierra específica, les estoy hablando de entrar en el reposo del Edén, en el reposo de cuando Dios decide parar todas sus obras porque ya estaban todas acabadas, y las terminó en el séptimo día y puso al hombre en ese séptimo día en el Edén, y el hombre vivió en el séptimo día, y entonces dice, ahora podemos entrar nuevamente a ese reposo, y para eso ha venido este sacerdocio de lo alto de Melquisedec, para que heredemos todas estas cosas, para que heredemos la entrada a ese lugar. Es muy importante que entonces podamos sumergirnos en lo que es un sacerdocio de lo alto. Amén. Luego dice en el 11, procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Bueno, porque aquí el escritor acaba de dar el ejemplo de Israel, que por incredulidad y desobediencia no entraron a la tierra prometida, que era un reposo para ellos. Y dice, nosotros le dice a la gente, no seamos como ellos, que por incredulidad no pudieron entrar. Nosotros creamos en la voz del Hijo y entremos, dice, porque la palabra de Dios, que viene a través del Hijo, ¿verdad?, es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Fíjese que nos está hablando aquí cuando dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Yo he escuchado muchas veces este versículo usándolo para hablar acerca de la Escritura. Y sí, la Escritura es viva y eficaz, amén. Pero, en estricto rigor, el escritor de Hebreos se está refiriendo a la voz del Hijo. Y es la voz del Hijo que está siendo traída, ¿verdad? Es la voz de Dios que está siendo traída por el Hijo. Es lo que rompe a lo más profundo, dice, discierne el corazón. Y dice, puede pesar si en nosotros hay incredulidad o no, para entrar o no al reposo. Por tanto, dice el 14, teniendo un gran sumo sacerdote, que traspasó los cielos, un sacerdote de lo alto, que es el tema de hoy, un sacerdote altísimo, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, o sea, entremos en este reposo confiadamente, porque tenemos a este sumo sacerdote, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Amén. O sea que este sacerdocio de lo alto tiene riqueza impresionante, riquezas profundas, que podemos entrar a ese séptimo día, solo de pensar las obras que han sido hechas ya por Dios y están preparadas. Todo aquello que fue escrito de ti, todo aquello que tú dices que es lo que yo tengo que lograr en mi vida, está escrito en el corazón de Dios. ¿Cómo entro entonces a eso, hermano, y puedo saberlo? A través de un sacerdocio del orden de Melquisedec, por causa del sumo sacerdote que tenemos, que es Cristo Jesús, el Hijo,
podemos entrar a ese lugar, al trono de la gracia, y ser parte de las obras que ya son completas. Y ya no tener que esforzarnos por hacer nuestras propias obras, porque nuestras obras no tienen poder. Son sus obras en nosotros las que nos dan la victoria. Amén. Ahora vamos al capítulo 5. Fíjense lo rápido que hemos ido avanzando en Hebreos. Ya estamos en el capítulo 5. Capítulo 5 dice: porque todo sumo sacerdote, y aquí vamos a este versículo nos va a hablar, este capítulo nos va a hablar un poco más de cómo fue establecido como sacerdote Jesús. Dice: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, lo que hemos venido hablando, ¿verdad? El sacerdote está para interceder, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Amén. Y era lo que había hecho Aarón, lo que había hecho Leví, y fueron escogidos para eso, para presentar a Israel, ¿verdad? Con su pectoral, con sus piedras aquí en los hombros. Ellos representaban a Israel y hacían sacrificios para que Dios no se molestara, ¿verdad? Para que la justicia de Dios no cayera sobre Israel, y no porque Dios estuviese molesto con ellos, sino porque Él no podía soportar la injusticia. Así que procuró también, al saber que Israel no lo iba a cumplir, darles un tipo de sacerdocio que los mantuviera vivos. Pero este sacerdocio no iba a poder estar toda la vida así. Amén. Necesitaba entonces que el Hijo viniera en su condición sacerdotal perfecta para salvar no solo a Israel, sino a toda la humanidad. Mire más abajo el versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote. Él mismo no se dijo: yo me voy a catalogar de sacerdote desde este día. No, sino que el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Me gusta esta parte de Hebreos porque el escritor vuelve a unir la condición de hijo, tú eres mi hijo, yo te engendré hoy, con la condición del sacerdocio. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y es lo que hemos estado viendo en los videos anteriores. La condición de la semilla, la condición del hijo, el diseño original de la semilla y el vientre que produce hijos. El diseño original del hijo heredero es el que puede operar como sacerdote para la humanidad. Amén. Más abajo en el 7. Y Cristo en los días de su carne, o sea, cuando estaba en sus 3 años de ministerio, y sobre todo en Getsemaní, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Dice: y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. O sea que en ese momento en Getsemaní, en ese momento en la cruz, Jesucristo está probando su sacerdocio, está mostrando que es legítimo y que Él puede sobrellevar sobre sus hombros la carga de la humanidad. Y habiendo sido perfeccionado, dice, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Así como Israel obedecía a Leví y traía los animales y los ponía, ¿verdad?, a disposición de Leví, y con esto, al obedecerle, podía tomar los beneficios de todo lo que aquello incluía. Quienes le obedecen a Cristo, al Hijo, toman los beneficios de este sacerdocio. Dice: y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que lo obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Amén. Y es de lo que estamos hablando hoy, según el orden de Melquisedec. Ahora vamos un poco más allá al capítulo 6. Un poco más adelante al capítulo 6. Porque Jesucristo, cuando resucita, ya no resucita como el Jesús de Nazaret, sino como el Redentor, como el Cristo y como el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Investido completamente, eso es lo poderoso. Él fue investido, no sin ser probado primeramente, y no sin llevar las cargas de la humanidad, no sin interceder por nosotros, no sin presentar primero su sangre, no sin primero presentar su propia carne. Él
abrió un nuevo tiempo y luego se levantó en resurrección según el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de los hijos. Amén. Y por eso cuando Él se levanta, el velo es rasgado en el templo. Y desde ese día queda completamente desautorizado el ministerio del sacerdocio levítico. Se acaba, caduca, termina, y ya solamente quedan que los años, finalmente en el año 70 se destruya lo último que sostenía ese sistema, y era el templo. Amén. Desde ese día en adelante Dios ya no va a aceptar el sacerdocio según ese orden. Dios ya no va a recibir de ese sacerdocio ninguna ofrenda, ninguna bendición. Todo va a ser recibido, toda bendición, toda ofrenda, toda dádiva, toda adoración va a ser recibida a través de los hijos, la iglesia, según el orden de Melquisedec. Mire, Hebreos 6:19. Dice, la cual tenemos como segura. Está hablando de la esperanza, esta esperanza en este sacerdocio. La cual tenemos como segura, es segura esta esperanza, y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Amén. Porque, como hablábamos delante, Melquisedec siempre ministró con un velo en medio. Pero dice que este sacerdocio entró. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Entró como precursor, entró como el primero, como el primogénito. Fue el primero en cruzar ese velo y dejarlo atrás para siempre. No tener que volver a retroceder y volver a quedar detrás, ¿verdad? Volver a quedar con el velo enfrente, sino que entró para siempre y no salió más de esa dimensión porque el velo se rasgó. Y muchas veces hemos dicho que el lugar santísimo representa nuestro espíritu y el lugar santo nuestra alma. Y que hay un velo de por medio. Y ese velo es cuando venimos a Cristo, Dios tiene que circuncidar ese velo. Dios tiene que circuncidar nuestro corazón. Amén. Cuando Él circuncida nuestro corazón, está rompiendo el velo para que entonces alma y espíritu caminen juntos, fusionados. Amén. En una sola dimensión, gobernada por el Espíritu Santo, y esto no es posible según el orden de Leví. Esto no es posible si yo quiero caminar como un levita. Esto no es posible si yo quiero volver a repetir el ritual levítico. Esto no es posible a menos que yo obedezca a la voz del Hijo y camine según el orden de Melquisedec. Ahora, capítulo 7. Vamos al capítulo 7. Hebreos 7. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, capítulo 7, versículo 1, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo. Amén. Fíjese cómo es destacado como el sacerdote del Dios Altísimo. Ya se sabía, Melquisedec ya lo sabía. Amén. Se presentó así a Abraham como un sacerdocio de lo alto. Esa palabra altísimo se va a repetir varias veces en el encuentro de Abraham y Melquisedec, porque Melquisedec no se presenta como un sacerdote de la tierra, sino como un sacerdote que está en lo alto. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. Fíjese la analogía que está mostrando claramente el Espíritu Santo a través del escritor de Hebreos. Como Jesucristo no tiene inicio ni fin de días. Por eso Él se hace llamar el Alfa y el Omega. Y Él no puede estar bajo el orden de Leví, porque en el orden de Leví sí hay muerte, sí hay nacimientos. Pero en Jesucristo no. Él es antes de la fundación del mundo. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmos del botín. O sea, Abraham diezmó a Melquisedec. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham.
Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y en esto el escritor de Hebreos es tajante con todos los judíos que lo están leyendo. Le dicen, no hay discusión alguna en esto. Que si Melquisedec bendijo a Abraham es porque es mayor que Abraham. Y si Abraham es padre de Leví es porque es mayor que Leví. Así que no puede haber duda en este asunto. Jesucristo vino en un orden sacerdotal mayor. Hebreos 7, el versículo 11, dice: si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Y esta es la gran pregunta, ¿verdad? Si Leví fuese un gran sacerdocio, un sacerdocio perfecto que trajera perfección, cosa que sabemos no fue así, porque no solo Israel se corrompió, también el sacerdocio levítico se corrompió. Y Dios lo sabía. Dios, cuando estableció a Leví y Aarón como sacerdotes, no lo hizo pensando en que ellos iban a perfeccionar todo. No, Él sabía que era algo temporal y por eso tuvo misericordia de ellos. Pero sabemos que desde un inicio Aarón falló, que desde un inicio los hijos de Aarón fueron quemados por prender fuego extraño. Sabemos que desde un inicio, ¿verdad? Muchos levitas fueron cayendo en corrupción. Amén. Sabemos que aún al final, en Malaquías, vemos a los sacerdotes corrompidos de nuevo completamente. Y es porque un sacerdocio que no pudo perfeccionar a Israel, no tenía ese fin, no tenía ese poder para hacerlo. Amén. Dice, vuelvo a leer: ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Fíjese, si cambia el sacerdocio, cambia la ley. Si cambia el sacerdocio y si ya ahora es el hijo y es el sacerdocio de Melquisedec, entonces ya no es Leví y ya no es la ley de Moisés. Si es entonces el sacerdocio de Melquisedec, es la ley de Cristo la que debemos perseguir. Amén. El 15, versículo 15, y esto es aún más manifiesto. O sea, esto es más claro, dice, es muy notorio. Si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. O sea, Cristo, según el orden de Melquisedec, se levantó, y esto es notorio, dice él, con el poder de una vida indestructible, en resurrección. Pues se da testimonio de él: tú eres para siempre, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza, para la cual nos acercamos a Dios. Queda abrogado, dice, todo aquello que había en Leví, queda abrogado, que solo intercedan por Israel, queda abrogado, que tengamos que ministrar dentro de un templo de piedra siempre para que Dios nos escuche, queda abrogado, amén. El no poder entrar al reposo queda abrogado, el tener que sacrificar animales y sangre de animales queda abrogado, todo lo que era sombra y figura ha quedado abrogado, todo lo terrenal, todo lo que no perfecciona queda abrogado por su ineficacia e imperfección, por su debilidad. Dice, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley. Pero se introduce una mejor esperanza, la del sacerdocio de Cristo. Amén. Por lo cual nos acercamos a Dios a través de ese sacerdocio. Y el 20 dice, y esto no fue hecho sin juramento. O sea que está recalcando, y esto fue hecho para siempre. Dios juró que sería así, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Aarón sin juramento, no se le juró que siempre iba a ser así. Pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Amén.
Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Amén. Mas este, por cuanto permanece para siempre, es inmortal, es eterno. Amén. Tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, por nosotros. Es este sacerdocio el que hoy está vigente. Es este sacerdocio el que trae salvación. Así que si tú eres salvo, has sido salvado por Jesucristo, que operó bajo el orden de Melquisedec. Y si Jesús hubiese sido sumo sacerdote con un pectoral, con una mitra, si Jesús hubiese presentado, ¿verdad?, con las ropas de Leví, no hubiese podido salvarnos. Jesucristo nos salvó porque Él se presentó bajo el orden de Melquisedec, que es el sacerdocio de los hijos. Jesucristo nos salvó porque Él se presentó con otras condiciones, sin principio, sin fin, con la capacidad de hacernos santos, con la capacidad de ministrar en luz, en revelación, desde el cielo, en las alturas, representar a todos los hombres, desde el templo del Espíritu que está en nosotros, para ministrarnos el reposo. Para eso Él padeció y entregó su sangre para salvarnos. Amén. Fue introducida una esperanza, con juramento de que Dios no se arrepentirá y de que ese sacerdocio no se acabará, el de Melquisedec. Amén. Es un sacerdocio eterno y para siempre. Y por último, ya para ir soltando al escritor de Hebreos, vamos al capítulo 8. Capítulo 8 dice: ahora bien, el punto principal, el versículo 1, fíjese. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote. Esto es todo lo que quería decirle, le dice el escritor. Este es el punto principal, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. O sea, es un sacerdote de lo alto, ministro del santuario de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. El tabernáculo, la dimensión del cielo, está diciendo, del verdadero, del que está ahí arriba. Amén. Más abajo en el 5, los cuales sirven, está hablando aquí sobre los levitas, dice, ellos sirven en cambio a lo de la tierra, ellos sirven a las cosas terrenales, los cuales sirven a los que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: miras todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora tanto mejor ministerio es el de Cristo, es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente nos hubiera procurado lugar para el segundo. Porque reprendiéndolos, dice el Señor: he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Amén. Entonces, amigos, el sacerdote del Altísimo tiene condiciones maravillosas, tiene condiciones únicas. Y la Escritura dice que Nabucodonosor, luego que se le fue mostrada la visión, él tomó este entendimiento que Daniel le estaba dando, pero no pudo comprenderlo de tal manera de poder evitar la sentencia. Así que estuvo como bestia. Dice, el mismo Nabucodonosor luego dice: hasta que yo reconocí al Altísimo, hasta que yo bendije, dice él, al Altísimo, que está sobre los cielos y que gobierna sobre todo. Y esto es lo importante en el sacerdocio de Melquisedec, es que la iglesia aprenda a gobernar. Si la iglesia no ha podido aprender a gobernar hasta el día de hoy, es porque no hemos desarrollado el sacerdocio de Melquisedec. Así que, amigos, hermanos, avancemos en esto. ¿Qué les parece? Y tomemos del sacerdocio del Altísimo y aprendamos a gobernar juntamente con Él. La Escritura dice que el ángel le habló a María y le dijo acerca de Jesús: será llamado Hijo del Altísimo, y será grande, y será llamado, vuelvo a repetir, Hijo del Altísimo. Y Él quiere que nosotros también seamos hijos del Altísimo, y seamos de este sacerdocio que está en lo alto, que ministra desde arriba, cuyas cosas están bajo los pies, en lugares celestiales. Pero en el sacerdocio de Leví eso es imposible. Necesitamos soltar todo tipo de sacerdocio, tanto los falsos como también los sacerdocios que ya han caducado, y tomar el verdadero sacerdocio, el que parte el pan y bebe el vino,
el de Melquisedec. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo, por este tema que nos diste, que nos regalaste. Háblanos, Señor, trae sobre nosotros entendimiento de lo alto y que podamos comprender lo que es estar sentados en lugares celestiales contigo y ser de este sacerdocio de lo alto, Señor, y no caminar más como gente que ministra en la tierra. Gracias te damos, Espíritu Santo. No hay forma de aprenderlo si no es a través de ti, porque tú vienes desde el cielo y fuiste enviado y descendiste sobre nosotros para guiarnos a toda verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Y hasta una próxima enseñanza. Bendiciones.